Nos han tocado unos tiempos históricos, nos han tocado unas oportunidades, unas circunstancias de cambiar las cosas profundamente. Estamos en un momento histórico. Realmente la humanidad se enfrenta por demografía y por impacto ambiental ante una situación inédita en la historia del planeta y en la historia, por supuesto, de la especie humana. Estamos ante una gran oportunidad de cambiarlo todo, de cambiar el sistema, la civilización y hacerlo de forma programada. Las cosas nunca volverán a ser como antes. Estamos cruzando límites irreversibles, pero podemos pilotar ese cambio. Las cosas nunca volverán a ser como antes, pero pueden ser mucho mejores. Este es el gran mensaje que tendríamos que entender bien. ¿Quién pensó que la agricultura podría ayudar a crear suelos fértiles y productivos, a secuestrar carbono y almacenar biodiversidad? Pues bien, se llama agricultura regenerativa y está lista para que la apliquemos en todos nuestros campos. ¿Quién pensó que recuperar manglares nos protegería de tsunamis o que cuidar los árboles de las ciudades nos ayudaría a tolerar las olas de calor cada vez más frecuentes? Pues bien, Pakistán ya ha triplicado la superficie de manglares en solo 3 décadas y la Alianza del Frescor ha logrado bajar más de 3 grados las temperaturas de las ciudades. ¿Quién pensó que aliándonos con la naturaleza seríamos capaces de evitar el impacto de la sequía? Bien, pues la ciudad del Cabo esquivó la sequía tremenda del 2018 con una solución basada en la naturaleza. ¿Quién pensó que las principales economistas del momento como Kate Raworth o Mariana Mazzucato se abrirían paso ante el crecimiento insostenible? Con modelos alternativos para ciudades y países que nos mantienen lejos de rebasar los límites planetarios y que traen prosperidad, salud y felicidad. ¿Quién pensó en las ciudades sin miedo, las fearless cities, en las ciudades de 15 minutos, en las ciudades humanas, en las ciudades sin contaminación? Pues estas ciudades se están abriendo paso en Europa y en el norte de América, allanando el camino para las ciudades del sur global. ¿Quién pensó que el Parlamento Europeo mantendría, como se ha hecho en mayo del 2023, 3 días de jornadas para analizar la puesta en práctica de la economía del post-crecimiento, tras financiar el año anterior, en el 2022, un programa de investigación sobre decrecimiento? Investigadores como Jason Hickel llevaban tiempo explicando las ventajas de decrecer. Por fin, Europa se cae oficialmente del guindo. ¿Quién podría haberlo dicho? ¿Quién pensó que las Naciones Unidas crearían un nuevo derecho humano universal, el derecho a un medio ambiente limpio y saludable? ¿Quién pensó que las comunidades energéticas, las asambleas ciudadanas por el clima, que las iniciativas populares para leyes como la que protege actualmente el Mar Menor y tantos ejemplos más en todo el mundo irían reemplazando unas democracias oxidadas? ¿Quién pensó que más de 1000 niños de primaria se juntarían con todos sus profes en unas jornadas inspiradoras sobre cambio climático? Pues bien, las jornadas tuvieron lugar en Alcorcón en junio de 2023 y el manifiesto resultante rebosa sensatez y optimismo. ¿Quién pensó que la India o China darían pasos de gigante para reducir su huella ambiental y climática? Pues bien, la India ha decidido parar de extraer carbón y China ha adelantado 7 años su plan de renovables y reforestación y ya comienza a reducir emisiones de gases de efecto invernadero. En nosotros está seguir esta vía, impensable hasta hace poco, pero llena de futuro, o continuar como si no pasara nada, como si no hubiera nada que cambiar. Sabemos que los datos no bastan para cambiar de opinión. Hacen falta más cosas, pero no hay tiempo para explicarlo todo. Debemos recurrir a las emociones y debemos sentir y mirar todo lo que podemos ganar. Pero también veamos todo lo que hay en juego. Realmente hay mucho que perder si no hacemos bien las cosas, pero el miedo no nos debe bloquear. El que sea posible mitigar el cambio climático y solventar la crisis ambiental es cierto que no significa que sea fácil, ni que no haya riesgos ni sacrificios que hacer. Si sigues escuchando, vas a saber más, pero a partir de aquí, las noticias quizá no sean todas tan amigables. El diagnóstico es duro. Sigue escuchando solo si quieres saber más.
Algunas cosas realmente estremecen y desde luego es un momento en el que puedes parar para pensar o parar porque no deseas seguir escuchando. En cualquier caso, tómate un respiro antes de seguir. Vivimos en un planeta que va sufriendo cambios climáticos acelerados. El 2022 fue un año de récords en muchos aspectos. Empezamos con una anomalía térmica de 40 grados en ambos polos. En el Ártico y en el Antártico se sufrieron unas temperaturas durante muchos días, algunas semanas incluso. En el caso de la Antártida provocó el desprendimiento de una tremenda banquisa de hielo, una plataforma de hielo de 1.200 kilómetros cuadrados que llevaba años frágil y vulnerable. Pues bien, esta ola de calor terminó de precipitarla al mar. Estamos cambiando la temperatura y lo hacemos con manifestaciones en todos los rincones del planeta. En el 2022 vimos pulverizar récords térmicos en todos los rincones, sobre todo del hemisferio norte. En nuestro país, en lugares típicamente de clima moderado como San Sebastián, se superaron los 43 grados. Tenemos un mar Mediterráneo que cada vez parece más un mar tropical, con temperaturas que exceden los 30 grados durante semanas. El año pasado, en el 2022, se mantuvieron estas condiciones durante semanas, reduciéndose la productividad de este ecosistema marino y reduciendo también su capacidad de captar el carbono. Por supuesto, estas condiciones de sequía, de calor, favorecen incendios tremendos, los denominados incendios de sexta generación, como el que tuvo lugar en la Sierra de la Culebra, el mayor incendio registrado en nuestro país. Y el 2023 no ha empezado mucho mejor, con el gran incendio de Castellón, el primer y más precoz incendio en el mes de marzo que tuvo lugar, que se ha podido registrar en nuestro país. Y tenemos unas expectativas para un verano tremendamente caluroso, probablemente el más caluroso de los últimos 30 años, que ya se anticipó con una sequía tremenda durante el mes de abril, una primavera que no existió, a la que el cambio climático silenció de forma prematura y tremenda. Los hielos antárticos nos dan cada vez peores noticias, nos hablan y reflejan este calentamiento de forma muy cruda. En este año 2023 la tendencia de la extensión de la masa de hielos en la Antártida es tremenda, está por debajo de lo que han sido las últimas décadas, muy por debajo, y la tendencia, lejos de irse corrigiendo a medida que avanza el invierno en el hemisferio sur, es al contrario, se va manteniendo cada vez más alejada de la extensión del hielo que solía tener en esta época en los años anteriores. El hielo de la Antártida, que regula el clima del planeta en buena medida, tiene su analogía en el otro punto del planeta, en el hemisferio norte, con grandes incendios en Canadá que en estos días han provocado grandes contaminaciones, nubes de cenizas, humo que llegaba a la ciudad de Nueva York y que impedía la vida a muchos neoyorquinos y neoyorquinas que no debían salir fuera de sus casas para respirar un aire tóxico, contaminante, peligroso. Y hasta que no afecta al primer mundo parece que nadie reacciona del todo. No nos lo queremos creer. Cuando algo ocurre en la Antártida o en el Ártico o en el arrecife de coral o en el permafrost, parece que son cosas lejanas. El Amazonas muy poca gente lo ha llegado a visitar. Pero cuando afecta a ciudades, cuando afecta a rincones del mundo más desarrollado, entonces el golpe es inevitable. Y la sociedad perpleja se pregunta qué está pasando. Y lo llevamos diciendo mucho tiempo. En la actualidad hay 5 situaciones meteorológicas, climáticas totalmente inusuales. Tenemos del orden de 20.000 kilómetros cuadrados quemados en Canadá con este incendio que estaba provocando cambios en el modo de vida, en las actividades diarias hasta la ciudad de Nueva York. En Siberia se ha registrado el día más cálido de la historia. Tenemos unos mares que están significativamente más cálidos. El mes de mayo con las temperaturas globales del océano más cálidas de la historia. Tenemos anomalías climáticas en multitud de regiones y, por ejemplo, Japón ha batido 100 récords de precipitación en los últimos 15 días. Todo esto ocurre mientras los modelos estiman un Ártico que va a perder todo su hielo a finales del verano dentro de 2 décadas.
Los modelos más optimistas hasta ahora estaban dando que si reducíamos las emisiones nos encontraríamos en un escenario que evitaría esta situación. Sin embargo, datos de satélite, datos experimentales y nuevos estudios han puesto que ni siquiera en el mejor de los escenarios de emisiones evitaríamos esta situación en la que el Ártico perdería su hielo a finales del verano, dentro de 2 décadas, algo que tiene impactos ecológicos, económicos, sociales, geopolíticos. Tenemos una agenda estupenda, maravillosa, la Agenda 2030, inspirada en los derechos humanos, pero una agenda por la que no estamos transitando. Ha pasado más de la mitad del tiempo de esta agenda. Una agenda que tenía el 2030 como referencia, que ya han pasado casi 8 años desde que echó a andar y por la que no avanzamos. Cambio climático, igualdad, pobreza, conservación de recursos naturales, sanidad, educación, etc. No avanzamos. Vamos muy lentos, siguen las inercias de un sistema obsoleto, oxidado y que nos hace temblar literalmente porque afecta a nuestra salud y a nuestra integridad física y mental. 8 años lo único que hemos sabido hacer es procrastinar. El cumplimiento de esta agenda es poco más o menos que un milagro. Los números del agua son cada vez más escalofriantes, algo imprescindible para la vida en la Tierra en general y para la vida humana. Solo un 2,5% de todo el agua que da color azul al planeta es agua dulce. Bien, este agua dulce está siendo explotada de una manera insostenible hasta el punto de que se establece, según un último informe de la Organización Meteorológica Mundial, que vamos a necesitar 1/3 más de agua para alimentar a la población en el año 2050. ¿De dónde va a salir ese agua? Si ya 1/3 de la población humana no tiene agua suficiente, si cada vez las sequías climáticas están provocando grandes fallos en las cosechas y problemas incluso en el abastecimiento de agua. Hemos tenido noticias incluso en nuestro propio país, en el norte de Córdoba, en Tarragona. Los problemas de abastecimiento a la población de agua están siendo cada vez más graves y se va a necesitar 1/3 más de agua. Ya podemos espabilar. Y España parece no terminar de tomárselo en serio. España sorprende a Europa, preocupa a todo el mundo con una superficie de regadíos de casi 4 millones de hectáreas. Casi 4 millones de hectáreas que no paran de crecer. Un regadío que se lleva el 80% de todo el agua disponible para producir plantas que no necesitamos, para una producción tremenda, intensa, que es un negocio y no una necesidad, y se sitúa precisamente en las zonas más secas, como Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia y Andalucía. La sequía en un parque emblemático, en un espacio de conservación internacional como es el Parque Nacional de Doñana. Una sequía que tiene una parte climática, pero que mayoritariamente es una sequía inducida por la producción de fresas y frutos rojos, por una producción insostenible basada en extraer agua del subsuelo, con algunos pozos, bastantes por desgracia, que son incluso ilegales, e incluso con los pozos legales extrayendo muy por encima de la capacidad de regeneración de ese acuífero maravilloso, imprescindible, que da la vida, pero que ahora mismo está a la mitad de lo que estaba hace apenas 20 años. La guerra del agua, que dispara ya 343 conflictos en todo el mundo, está empezando a tener lugar en nuestro país, con la polémica, por ejemplo, de los trasvases que no tienen mucho sentido, trasvases como el del Tajo al Segura, cuando el Tajo no tiene caudal ecológico. Es un caso de ignorancia inducida, de miopía y de egoísmo. Es un tremendo caso de ignorancia inducida porque se aprovechan pequeñas incertidumbres científicas, que siempre las hay en temas complejos, para sembrar ignorancia de forma deliberada. Se conoce esta acción como agnotología, la ciencia de inducir ignorancia en las personas y en la sociedad. Es también un caso de miopía porque es mirar en el corto plazo, es mirar ahora y no mirar en el mañana. No va a haber agua para trasvasar. El Tajo tiene que hacer su propia economía hídrica y el Segura tiene que hacer la suya. Las cuencas tienen que gestionarse de una forma mucho más sostenible de lo que se está haciendo y no nos vale ir trasvasando de unos ríos a otros. Y por supuesto es egoísmo, porque se saca agua para que algunas personas, algunas actividades, algunos modos de negocio tengan continuidad, pero no para que todos
tengamos acceso a un bien esencial como es el agua. El agua irá generando cada vez más problemas y en España tenemos una tremenda paradoja porque tenemos una de las aguas del grifo más ricas, de mayor calidad, una de las mejores de Europa y sin embargo la embotellamos. Nos gastamos 1.000 millones de euros al año en embotellar agua, un agua que nos sale del orden de 1.000 veces más cara, pero que la consumimos como si fuera gratis y como si fuera necesaria. Y esto tiene, como sabemos, un impacto tremendo a través de todos los plásticos que malamente se reciclan y que suponen un gran coste energético y un gran impacto ambiental. Producimos el doble de comida de la que necesitamos y esto tiene gravísimas consecuencias. La producimos porque producirla es un negocio, no es para alimentar a la población y precisamente por producir tanta comida es por lo que mucha gente pasa hambre en el mundo. De ese 50% extra de comida que producimos, un 20% se va a producir enfermedades derivadas del sobrepeso y de la diabetes en el norte global y el otro 30% directamente lo tiramos. Y tirar la comida nos sale ambientalmente carísimo, del orden de un 25% de un agua muy escasa en el planeta la invertimos para desarrollar plantas que vamos a tirar. Ocupamos un territorio equivalente al de todos los espacios protegidos, espacios como parques nacionales, parques regionales, reservas biológicas, etc. Todos sumados son aproximadamente un 15% de la Tierra. Bien, pues ocupamos una superficie equivalente para producir plantas, frutos, verduras que vamos a tirar. Por supuesto, es una cuota tremenda de emisiones de gases de efecto invernadero. Además, el sistema alimentario tiene grandes problemas. El hecho de producir tanta carne, hacerla asequible y cada vez más gente llegar a ella, hace que 1 millón de personas mueran cada año por comer carne roja en exceso. Todos estos y muchos más problemas ambientales, sociales, sanitarios, de salud, etc., se derivan de haber convertido algo imprescindible como es producir comida para abastecer, para alimentar a la humanidad en un negocio que al final nos empobrece a todos, amenazando la salud de mucha gente. Si nos preocupa la salud, los muertos, el estado de la humanidad, hablemos de las guerras y conflictos, algo para lo cual estamos muy diseñados biológicamente. La muerte violenta es algo que nos preocupa de siempre, hemos sido muy sensibles y es algo que tendemos biológicamente desde siempre como especie a evitar. Bien, las guerras y conflictos sin duda suponen una tremenda lacra para la humanidad. Ahora estamos sumamente preocupados por lo que ocurre en Ucrania, uno de los conflictos actualmente más intensos, más peligrosos. Bien, hagamos cuentas, sumemos. ¿Cuánta gente muere en los conflictos? Sumando todas las grandes guerras, las guerras no tan grandes, se llega a una cifra de 125.000 muertos de forma directa. Hay que sumarle unos 100.000 bebés y otros 300.000 civiles que de forma indirecta mueren por esas guerras. En total, estaríamos hablando de algo menos de 500.000 de personas que fallecen cada año debido a todos los conflictos. Muertes atroces que no deberían tener lugar, pero quedémonos con esta cifra, porque tenemos el cambio climático de fondo, el cambio climático que afecta a nuestra salud de muchas maneras. Recientemente un artículo acaba de establecer que la mitad de las enfermedades patogénicas están amplificadas por el propio cambio climático. Sabíamos de siempre las enfermedades infecciosas de origen tropical, impulsadas por el calentamiento, bien de forma directa, bien de forma indirecta a través de los vectores, como los mosquitos y tantos otros artrópodos o invertebrados. Bueno, pues el cambio climático afecta muchas maneras a nuestra vida y es muy difícil llegar a un número, llegar a cuántas personas realmente fallecen por cambio climático o por alguna causa relacionada con el cambio climático. Sumando e interpolando todas las causas, todas las afecciones a nuestra salud que dispara del cambio climático, estamos en unas cifras que rondarían las decenas de millones de personas cada año, del orden de 100 veces más que los conflictos bélicos.
100 veces más, a la que dedicamos un tercio del dinero. El 6% del Producto Interior Bruto global va para controlar, detener, hacer frente a la violencia, a los conflictos armados. Y solo un 2% va a hacer frente al cambio climático. Una tercera parte del dinero para abordar lo que mata 100 veces más. Aquí hay algo que falla. El tema del cambio climático además es algo que sabemos desde hace muchísimo tiempo, hace más de un siglo que tenemos cuentas sobre el calentamiento que en aquel entonces provocaba el carbón. Las compañías petrolíferas saben perfectamente desde hace más de 50 años el calentamiento de la atmósfera que se genera por producir tanto petróleo y por consumirlo y quemarlo. En concreto, en septiembre del año pasado, y se publicó ya en enero de este año 2023, unos investigadores de Harvard sacaron a la luz cómo la petrolera ExxonMobil tenía datos muy precisos de cómo se iba a calentar el planeta desde los años 70, hablamos de hace 50 años, ellos mismos lo sabían. En ocasiones no se quiere hacer público, no se hace público o no queremos todos tomar conciencia de que esto está ocurriendo desde hace mucho tiempo. Y el origen real del cambio climático es muy análogo al problema que hemos mencionado con el producir el doble de comida. El origen del cambio climático está precisamente en suministrar energía de forma que es primero un negocio y después un derecho humano o un servicio que necesita la humanidad. El haberla convertido en un negocio es lo que nos ha traído hasta aquí. Y los científicos sabemos perfectamente lo que hay que hacer con los combustibles fósiles para no exceder la temperatura de seguridad que se estableció en el Acuerdo de París. Esa temperatura en torno a 1,5 grados que muy probablemente, por desgracia, vayamos a rebasar. Esperemos que por poco y de forma reversible, pero de momento vamos rumbo a rebasarla. Para no exceder esa temperatura o para quedarnos en torno a ese límite de seguridad climática, tendríamos que dejar del orden del 60% del petróleo y el gas en su sitio. Aquí tenemos unos mapas que muestran dónde está el petróleo, dónde está el gas, dónde está el carbono. El carbón tiene que quedarse mayoritariamente, el 90% de ese carbón, en su sitio, en el suelo. ¿Lo vamos a dejar ahí? Si lo dejamos, bien por la seguridad climática, pero mal por el negocio. Y vivimos en un mundo, sobre todo en los países más desarrollados, económicamente más potentes, absolutamente esquizofrénicos. Sus gobiernos tan pronto firman un acuerdo como el de París, tan pronto establecen estrategias de reducción de emisiones, como subsidian la extracción de petróleo. La producción de petróleo está subsidiada por la mayoría de nuestros países. ¿Por qué? En buena medida porque el petróleo ya no trae a cuenta. Ya estamos en un punto en el que en muchos lugares extraer el petróleo requiere más energía de la que vas a obtener cuando lo quemes. Así que se necesita, si se quiere seguir con este extraño negocio que salen números rojos enseguida y que desde luego nos envenenan y nos amenazan a nuestra salud y a todo el sistema, de civilización, de las actividades del ser humano del día a día, requieren que los gobiernos lo subsidien. Algo inexplicable, tan inexplicable como Europa, que va de verde, que figura entre los continentes con mayor conciencia ambiental, entre las regiones del planeta más preocupados por el cambio climático, por la degradación ambiental. Resulta que en cuanto vienen las primeras cuestas económicas, a Europa le tiemblan las piernas. Recalifica las formas de energía llamando verde a lo que no es verde, la nuclear, el gas, para poder dar subsidios, para poder hacerse engaños a sí misma sobre algo que claramente no es sostenible, que es seguir con los combustibles fósiles, esos combustibles que nos preocupan tremendamente y que nos hacen, por supuesto, la vida fácil en el corto plazo, pero comprometen la vida en el medio y largo plazo. En España, como en muchos países de nuestro entorno, producimos y consumimos mucha más energía de la que realmente necesitamos. En el caso concreto de España, esa cantidad es del orden del doble. Producimos y consumimos el doble de la energía que necesitamos. Esto es una buena noticia, la buena noticia de que necesitamos poca energía. Y esto es así porque cuando se echan cuentas, cuando se estima, se calcula la energía que hace falta para ser sanos y felices utilizando 9 indicadores de bienestar, obtenemos, como obtuvo en su día Jackson y colaboradores, que realmente nos bastan 75 gigajulios por persona y año, que es precisamente la mitad
de lo que estamos consumiendo en España o la quinta parte de lo que se consume en Estados Unidos. Sin embargo, las respuestas no van en esta línea, no van en la línea de reducir la producción y el consumo. Para nada, al contrario. A pesar de que, por supuesto, electrificar el sistema energético aumenta la eficiencia, a pesar de que es lógico que un gigavatio obtenido con energías renovables es mucho más sostenible y ambientalmente neutro y positivo, por tanto, que producirlo quemando combustibles fósiles, estamos volviendo a caer en las renovables como negocio, antes que las renovables como solución a un problema y las renovables como una forma de proveer la cantidad de energía que realmente necesitamos. Se está proponiendo a través de las renovables, eólicas, fotovoltaicas en nuestro país, del orden de 6 a 9 veces más de la energía actual, que si multiplicamos por 2, por ese factor que se obtuvo a través de, entre otros, ese trabajo de Jackson que mencionábamos, sería 12 a 18 veces la que realmente necesitamos. Estamos realmente disparando la producción energética porque en realidad no estamos enfocándonos en satisfacer una necesidad, sino en mantener o amplificar en todo lo posible lo que es un negocio tremendo que lleva a situaciones absolutamente dantescas. La biosfera, esa capa estrecha de vida que caracteriza el planeta Tierra, ya no está dominado por la vida, ya está dominado por la masa generada por el ser humano, lo que se conoce como antropomasa, el cemento, el asfalto, todos los metales, plásticos, vidrios, etcétera, ya pesan más que la materia viva. Esto se vio en el año 2020, cuando precisamente estábamos confinados, estábamos reflexionando sobre lo que le hacemos al planeta, que en realidad repercute en nosotros. El Acham y colaboradores echaron cuentas y les salió la gráfica que podemos ver ahora. En el año 2020, con un error de unos 6 años arriba o abajo, la biomasa fue sobrepasada por la antropomasa. Hemos convertido un planeta vivo en un sistema masivo de producción global. Nistron y colaboradores hacen este tipo de análisis y reflexiones para que de alguna manera tomemos decisiones conscientes. Esto por supuesto que tiene consecuencias. Esto tiene consecuencias graves que, por ejemplo, se pueden estimar a través de las conocidas como limitaciones planetarias. Las actividades humanas están rebasando lo que se conocen como límites planetarios. Y los límites planetarios no son otra cosa que una serie de condiciones físicas, químicas y biológicas necesarias para la vida humana. Pues bien, estas condiciones físicas y químicas las estamos rebasando. Así estaban los límites planetarios representados de forma esquemática en el año 2009. Nos preocupaba la pérdida de especies, era peligroso y por tanto en rojo las formas de contaminación por nitrógeno y también el cambio climático. Así están ahora, un trabajo muy reciente que tiene ahora ya los límites en forma de rosquilla, ¿no? con un límite exterior, que es el límite físico, químico, biológico, pero también un límite interior, en el que se marcan las condiciones mínimas, justas, equitativas, saludables para la humanidad, esas que tienen que ver con los derechos humanos que hemos decidido aprobar y empujar. Bien, pues el cambio climático ha superado las condiciones de justicia, equitatividad y sostenibilidad social y se acerca rápidamente a sobrepasar los límites físicos con ese calentamiento que está llegando a la temperatura límite que pusimos o que se estableció hace ya 8 años en el Acuerdo de París de 1,5 grados. Otros, hasta 6 límites planetarios están ya rebasados, poniendo en peligro la integridad del modo en el que nos organizamos, el modo de vida, la civilización actual. Y tan afectado está el medio ambiente que las Naciones Unidas establecieron un nuevo derecho humano universal. En el verano del 2022 establecieron el derecho humano universal a un medio ambiente limpio y saludable. Se trata ahora de que aprovechemos este derecho. Y unido a este derecho, a este marco jurídico que permite, que establece la forma, que establece el objetivo de mantener un medio ambiente saludable para la especie humana y por tanto saludable al final para todos los demás organismos con los que compartimos el planeta y a los que necesitamos tremendamente, el informe del IPCC, del Panel Intergubernamental de Cambio Global, lo deja muy claro. En un último
esfuerzo por sintetizar las miles de páginas que miles de científicos han ido combinando durante los últimos 6 años, en el último informe, el número 6, se habla de que la ventana se cierra. Esto quiere decir, por un lado, que está todavía abierta, pero que se está cerrando y debemos tomar acción. Es momento para tomar acción. No podemos seguir manteniendo esa gran brecha entre las emisiones que deberían ser y las emisiones que están siendo porque no terminamos de atajar las emisiones de gases de efecto invernadero, no terminamos de atajar el origen del problema, que es hacer negocio con la producción de comida, con la producción de petróleo o el suministro de energía, en realidad con todo, porque todos los aspectos clave para la vida de las personas se van convirtiendo inexorablemente en un negocio que no tiene límite, en un crecimiento insostenible. Bien, pues es tiempo para cambiar esto. Y por supuesto en este informe, como se venía haciendo anteriormente, se dan toda una serie de listas, que en realidad tenemos que verlo de listas de oportunidades para escalar realmente la economía, escalar nuestras actividades para que esas emisiones se reduzcan. Son auténticas oportunidades de vivir mejor, de hacer mejor las cosas para tener mayor salud y menos riesgos y menos impactos en el modo de vida de millones de personas que poblamos actualmente el planeta. Y por poner un ejemplo, ya que hemos hablado de la producción de alimentos y del sistema alimentario global, el sistema alimentario global es responsable de un altísimo porcentaje de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero la noticia esperanzadora es que este porcentaje de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, que es equiparable al porcentaje de la industria o del transporte o de la construcción, tiene un gran margen de reducción. El sistema alimentario global puede reducir hasta un 44% sus emisiones haciendo las cosas con más cabeza. Y esto no compromete para nada el alimento de las personas, sino al contrario, hace posible una más segura alimentación de la humanidad y más segura en general a través de esta reducción de las emisiones, porque no estaríamos sometiendo al planeta a un calentamiento tan intenso y tan rápido. Si nos preocupa la producción agrícola, tenemos también buenas noticias. Un estudio publicado en 2022 en Journal of Applied Ecology mostraba claramente que las formas alternativas de agricultura, esas formas que tienen más respeto por la biodiversidad, que tienen una forma más regenerativa de producir, de tal forma que le dan tiempo al suelo a mantener y conservar y ampliar su fertilidad, esa agricultura regenerativa que hablábamos, no es incompatible con la productividad. Más bien al contrario, a la larga no solo la mantiene, sino que la aumenta. Así que no necesitamos tantos agroquímicos, no necesitamos enfocarnos en la productividad a corto plazo, dando tiempo, dejando los sistemas que se estabilicen, que se equilibren. La productividad no está en entredicho y mantenemos un planeta más rico en especies y más rico en procesos ecológicos. Y la sociedad exhibe un gran sentido común. Cuando se hizo una encuesta a nivel europeo sobre el consumo de carne, la sociedad europea mayoritariamente, un 95%, apoya la disminución en el consumo de carne. Sin embargo, cuando vamos a las administraciones, a los gobiernos y sobre todo a las empresas, vemos que ese porcentaje baja a en torno a un 20%, indicando tristemente que la opción es mantener el negocio de producir carne, una carne que no hace falta, que mata a 1 millón de personas y que por supuesto genera gases de efecto invernadero y un gran impacto ambiental. Bien, pues todavía las instituciones y las empresas se aferran a ese negocio cuando ya mayoritariamente, al menos en Europa, se acepta que no necesitamos tanta carne. Por todo ello, tenemos que ver el decrecimiento económico como en realidad la vía hacia una prosperidad. Cada vez hay más información, más datos, más teoría y práctica sobre cómo enfriar la economía, producir menos, es en realidad el camino a la prosperidad, a la salud de las personas, al equilibrio con el resto de organismos, el equilibrio con la naturaleza y los ecosistemas de los que formamos parte y a los que necesitamos por todas las razones del mundo. Y una vez más, la ciudadanía sorprende positivamente con grandes dosis de sensatez.
patronal francesa hace un par de años hizo una encuesta y llegó a la conclusión, llegó a los números, obtuvo una cifra concluyente sobre que el 67% de los franceses y francesas apoyan la disminución de la economía, el decrecimiento económico. Lo apoyan por pura sensatez, muchas veces sin entender todo lo que ello implica y siendo conscientes de la dificultad que supone ponerlo en marcha. El decrecimiento económico ha pasado de ser ignorado a ser prácticamente objeto de burla. Cada vez hay más artículos en estos días, estamos viendo en la prensa, también opiniones y tertulianos hablando de que es imposible, es ridículo, esto no tiene sentido, lo de decrecer la economía. Bien, hemos pasado por tanto de ser ignorados a ser objeto de burla y, como decía Gandhi en su día, primero te ignoran, luego se burlan, después te atacan y es entonces cuando ganas. Creo que estamos en esa situación, ojalá, porque todas estas crisis económicas, sanitarias, energéticas y sociales no son crisis económicas, sanitarias, energéticas y sociales. Son en realidad crisis ambientales que tienen una manifestación en forma de economía o de problemas sanitarios o sociales. Y esto no solo lo decimos los científicos relacionados con el mundo de los recursos naturales, del medio ambiente, de la naturaleza o de la ecología, lo dicen los propios economistas año tras año, ya en el 2020, lo volvieron a decir en el 2021, en el 2022, en el 2023, que lo que amenaza a la economía, los principales riesgos para la economía, los impactos más grandes son de color verde, tienen que ver con una degradación de los ecosistemas, con una pérdida de biodiversidad, con el cambio climático. Esto es dicho por economistas en el foro más grande de economía que se reúne todos los años en Davos, en Suiza. Esto es lo que realmente amenaza a la economía. Así que tenemos que hacer frente al egoísmo de determinados grupos de presión, de determinadas personas o instituciones que quieren seguir con su forma de negocio. Tenemos que hacer frente a la hipocresía de pretender que las cosas están mejor de lo que están. Tenemos también que hacer frente al miedo que da abordar un sistema económico alternativo del cual no conocemos todo. Y tenemos, por supuesto, que abordar la ignorancia de muchos y muchas que no quieren saber lo que es el cambio climático y las consecuencias que tiene degradar los ecosistemas al ritmo que lo estamos haciendo. El origen de la crisis climática es nuestro modelo de civilización, la forma en la que nos hemos decidido organizar. Así que lo primero es entender lo que está pasando. Después, decidir qué vamos a hacer. El no hacer nada es una decisión. Si la tomamos, que lo hagamos de forma consciente. Llevamos rumbo de colapso. Llevamos rumbo de calentar el planeta por encima, muy por encima de los límites de seguridad. Se estima que al menos estaríamos yendo hacia un rumbo de calentamiento de 2,6 o 3 grados, unas condiciones impensables de inseguridad climática. Así que decidamos sabiendo, habiendo entendido y finalmente actuemos. Si, como yo espero y muchos esperamos, decidimos no quedarnos de brazos cruzados y no dejar que las cosas vayan por su propio pie a donde nos están llevando, actuemos. Y actuar no es fácil. La ventana se está cerrando, recordemos, todavía está abierta, pero no por tanto tiempo y no todas las condiciones y todas las posibilidades estarán a nuestro alcance de forma indefinida. A medida que pasa el tiempo, algunas opciones se van perdiendo. Actuemos mientras la ventana siga abierta. Gracias.